Mientras los cristianos dormimos, el mal se apodera del mundo. 5 razones por las que los cristianos podríamos ser los culpables de la degradación del mundo. Primera, aceptamos la separación entre política y religión y elegimos gobernantes por intereses personales y no por los valores cristianos. En Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice: cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Cuando dominan los impíos, el pueblo gime. Y en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20 dice: Dios establece que el rey debía leer la ley todos los días de su vida para no apartarse ni a derecha ni a izquierda. En Mateo capítulo 22, versículo 21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos cristianos han interpretado erróneamente la enseñanza de Jesús como una invitación a separar completamente la fe de la vida pública. Pero Cristo nunca dijo que Dios no tuviera autoridad sobre la política, sino que cada cosa debe ser ordenada según su naturaleza. Y la autoridad civil debe estar sometida a la ley natural, a la ley moral de Dios. Cuando los cristianos votamos solo por interés personal o económico y no por principios evangélicos, somos responsables del sufrimiento que provocan los gobiernos impíos. La Biblia es clara: los gobernantes deben temer a Dios y guardar su ley, y los fieles deben exigir y promoverlo. 2. No defendemos públicamente nuestra fe y los impíos han impuesto su voz. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33 dice: a quien me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero a quien me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y luego en Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: revestíos de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Y en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os lo pida. El silencio de los cristianos ha sido el terreno fértil para que el mal se imponga. Las ideologías contrarias a la fe, como el ateísmo, ideologías de género, feminismo, abortismo, el relativismo, etcétera, se han extendido porque los hijos de Dios han dejado de hablar. La Biblia, que es palabra de Dios, manda a expresar públicamente la fe y no esconderla. Callar ante la injusticia o el error es participar indirectamente de ello. 3. Ya no leemos la Biblia ni le enseñamos la fe a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: estas palabras las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa y yendo por el camino. Y en Josué capítulo 1, versículo 8: no se aparte de tu boca este libro de la ley, medítalo día y noche. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El abandono de la palabra de Dios es una de las causas principales de la degradación moral de la sociedad. Cuando las familias dejan de formar en la fe a sus hijos, el mundo los forma según sus ideologías. Por eso vemos jóvenes bautizados aún por la Iglesia Católica defendiendo causas que contradicen la fe cristiana, porque nadie les enseñó a conocer a Dios por su palabra. Oseas lo dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. 4. La tibieza y la indecisión respecto de Dios han dominado los corazones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y Santiago capítulo 4, versículo 4. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo dijo: ¿busco acaso agradar a los hombres o a Dios? Si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La tibieza espiritual es un pecado muy grave que lleva al alma a justificar el mal y el pecado.
a no oponerse al error y a vivir una fe superficial o a medias. Cuando el cristiano teme perder aprobación o aceptación social o comodidad, deja de ser luz y sal. Esa actitud es la que ha permitido que en el mundo se impongan valores contrarios a Dios, porque los hijos de Dios, de la iglesia que Cristo fundó y todos en general los que nos decimos ser cristianos, preferimos agradar a los hombres antes que a Cristo. No hemos querido ocupar cargos de poder para servir a Dios desde ellos. En Génesis capítulo 41, versículos del 39 al 41, dice: José es puesto como gobernador de Egipto para salvar al pueblo en tiempos de hambre. Y luego en Daniel capítulo 6, versículo 3 al 4, dice: Daniel sobresale entre los gobernadores porque en él había un espíritu superior. Y en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14, dice: Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Dios llama a sus hijos también a ser luz en las estructuras de poder, no para dominar, sino para ordenar la sociedad de acuerdo a la justicia, la verdad y a los valores cristianos. Cuando los cristianos abandonan esos espacios, otros los ocupan y promueven leyes contrarias a la vida, a la familia y a la fe. Los santos gobernantes del pasado comprendieron que la política también puede ser una forma de santidad. Hoy muchos católicos y cristianos en general se excusan diciendo la política es sucia, pero olvidan que cuando los justos callan, los impíos gobiernan. Eso lo dice Proverbios capítulo 29, versículo 2. En conclusión, la degradación moral, cultural y espiritual del mundo actual no se debe solo a los enemigos de la fe, sino también a la omisión de los cristianos que hemos olvidado nuestra misión. Jesús no ordenó una iglesia pasiva, sino militante. Recordemos las palabras del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Si la sal se vuelve insípida, no es culpa del mundo, sino de los que dejaron de salar.